Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Sobre este tema de Big Data, que ahora es un tema muy discutido y resulta ser muy interesante en toda nuestra experiencia de trabajar modelando riesgos y midiendo riesgos, nos encontramos ahora frente a este nuevo elemento, a este nuevo paradigma de la gestión de Big Data que resulta muy interesante. Obviamente el tiempo de una hora es muy breve para tocar los aspectos más profundos de toda esta temática, así que elegí hacer una introducción y centrarme en dos o tres puntos que son, creo, los más relevantes de esta nueva diversidad de elementos para la gestión de riesgos. Así que después de la presentación voy a tratar de hacerla bien breve para dejar tiempo por si hubiera alguna pregunta. Esperemos que genere el interés suficiente para que haya buenas preguntas. Por tanto, lo que vamos a ver es un poco una introducción, alguna definición. Big Data tiene varias definiciones y yo uso una en particular tratando de simplificar, la que ahora les voy a mostrar, y luego dos o tres conceptos principales y algunas potencialidades de uso para la gestión de riesgos en general. Para mí, en mi forma de ver, el mejor planteo sobre qué constituye esta lógica de Big Data es el análisis estadístico, y es importante aclarar, no tradicional, y ahora voy a explicar por qué no tradicional, de grandes cantidades de datos que permite obtener patrones de comportamiento en la información para arribar a explicaciones o proyecciones sobre dicha información. Es decir, como su nombre lo indica, estamos hablando de grandes cantidades de datos, muy grandes, pero eso no es el fundamental cambio que esto implica. Es decir, lo nuevo, lo importante de Big Data no es tanto que hay mucha data, sino que hay un cambio de paradigma en la forma de abordar la cuestión estadísticamente. Y aquí viene esta aclaración sobre el esquema no tradicional. Y en las próximas diapositivas voy a tratar de explicarlo brevemente. Algunas de las particularidades entonces de esta lógica de Big Data, y creo que quizás la más importante, es que no sigue una lógica tradicional en donde el objetivo primordial del análisis cuantitativo, del modelaje de datos, sea la relación de los nexos causales entre dos o más variables. Es decir, no explicamos el por qué. No, los datos con Big Data, y este es el principal cambio de paradigma, no busca explicar el por qué, no busca explicar por qué una variable se mueve de tal manera en función de una variable que la explica, sino que solamente se centra o se concentra en explicar el cómo, sin importar el por qué. Y esto, para los que estamos acostumbrados a trabajar con estadística tradicional, es un poco molesto. Es decir, nos hace mucho ruido el sentido de que cuando tradicionalmente tratamos de estilizar modelos estadísticos, el por qué es fundamental a la hora de establecer nexos causales entre las variables. Este cambio de paradigma de no importa el por qué, lo que importa es el cómo, lo que importa es lo que está pasando y qué me está diciendo la data, es el centro de lo que verdaderamente viene a aportar todo este concepto de Big Data. Es decir, el verdadero cambio no es tanto que se utiliza más información, porque de hecho con los modelos tradicionales, por ejemplo cuando modelamos riesgo operacional, también se utiliza más información. Claro que no en el volumen gigantesco que sí lo hace Big Data, pero este volumen gigantesco y la capacidad de la tecnología que hoy nos permite gestionar tanta información, nos permite apartarnos de la necesidad de estudiar los nexos causales. Nos permite salirnos del por qué y ir al cómo directamente. Es decir, la que nos habla es la información. No tenemos una hipótesis previa. Cuando uno modela, en general, siempre tiene una hipótesis,
y busca que la estadística lo acompañe para probar esa hipótesis y que eso resulte una tesis. Es decir, uno tiene una idea ya preconcebida de cuál es el comportamiento de los datos y trata de sustentar esa idea a través de las reglas de la estadística. El Big Data, en mi opinión, bueno, no solo en la mía, esto tiene fundamento en varios autores y en varios libros, pero el cambio de paradigma frente a esto es que el Big Data se centra en estudiar qué dice la data, qué dice la información. No importa por qué, no importa cuál es la razón de por qué se producen estas asociaciones entre variables, sino qué implican estas asociaciones entre variables. Y este creo que es el principal elemento a tener en cuenta cuando uno piensa en Big Data. Para los que estamos acostumbrados a hacer modelos estadísticos hace bastante tiempo, es un cambio fuerte en la forma de ver el mundo, ¿no? Eso es lo que habla un poco del cambio de paradigma. Y creo que requiere de una predisposición importante para prepararse a enfocarlo de esta manera. En línea con eso, hay un estudio del IBM Institute for Business Value, de la empresa IBM, que propone que Big Data pueda ser mejor entendido como la convergencia de 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones, la gente de IBM inteligentemente las cita en 4 palabras que empiezan con B corta. Y entonces se habla en varios documentos y creo que es una de las mejores exposiciones que yo encontré para tratar de explicar la lógica de Big Data en las 4 Bs. Y estas 4 Bs resultan bastante intuitivas a la hora de poder interpretar esta nueva lógica. Y estas son volumen, variedad, velocidad y veracidad. Y brevemente voy a pasar a explicar cada una de ellas. Hasta aquí venimos bien de audio e imagen, si alguien me confirma. Perfecto, ok. Mauricio me decía que no se escucha, pero veo que aquí tengo algo de feedback positivo. Bien, adelante, seguimos entonces. Volumen se refiere, por supuesto, a la cantidad de información, concretamente a la cantidad de datos o en la literatura data points, ¿no es cierto? Puntos de data. La lógica de Big Data en general está definida en set de datos realmente masivos. Se usan métricas ya en el orden de los petabytes y zettabytes, no en megabytes, ni siquiera en gigabytes, ¿sí? Un petabyte son 10 a la 15 o un cuadrillón, si existe en español, esa palabra, en inglés es quadrillion, y un zettabyte son un sextillion en inglés, que bueno, en una traducción libre lo pongo como sextillion, pero no sé si verdaderamente existe esa palabra o si en algún momento alguien ha podido contar hasta ese número. Pero estamos hablando verdaderamente de una capacidad de procesamiento inimaginable para los estándares de hace 5 o 6 años, ¿no? La capacidad que la tecnología nos propone ahora de gestionar, almacenar y gestionar información en estos volúmenes es una de las características que ofrece esta lógica, esta herramienta nueva o este Big Data como herramienta nueva, ¿no? Entonces, la primera y quizás la más importante, la que define toda la tecnología o la temática de Big Data es justamente el volumen, ¿no? Y de ahí el nombre. La variedad se refiere también a la creciente diversidad que existe no solo en fuentes de información, pero sino también en los tipos de información. Voy a hablar brevemente un poco más adelante de eso, pero cuando nosotros en general hacemos modelos estadísticos, la información tiene una sola característica, es decir, en general son variables de una tabla, y tiene un solo formato y una sola característica, y siempre estamos comparando o gestionando la misma fruta, ¿sí? Aquí el Big Data tiene la característica de poder gestionar
todas las frutas al mismo tiempo, ¿sí? Cuando yo era más pequeño había hay un dicho aquí en Argentina que dice no se puede mezclar peras con manzanas. Y recuerdo un viejo profesor de estadística siempre usaba ese ejemplo para explicar, usted está mezclando peras con manzanas. Bueno, el Big Data efectivamente permite mezclar peras con manzanas, con bananas, con cualquier fruta posible y todo al mismo tiempo y todo en la misma plataforma. Y eso es lo que lo hace una herramienta muy interesante y muy práctica a la hora de encarar la gestión de riesgo. El otro tema es la velocidad, y esto es básicamente a la capacidad que los avances tecnológicos permiten hoy de efectivamente gestionar este gigante volumen de datos de una manera inmediata, directamente. Apenas yo empecé a trabajar con más volúmenes de datos, me acuerdo, estaba en el Banco Central de Argentina, y dejábamos correr los modelos toda la noche para llegar a la mañana siguiente para obtener algunos resultados. Esto no fue hace tanto tiempo, ahora unos 15 años quizás. Y hoy, con esta gigante disponibilidad de datos, incluso el procesamiento de datos es inmediato, ¿no? Entonces, efectivamente, la velocidad es otra de las cosas que permite la existencia de estos modelos de Big Data, ¿sí? Y finalmente, la veracidad, es decir, la veracidad se refiere a la necesidad relativa que existe en cuanto a la confiabilidad necesaria que requiere esta gran diversidad de datos, es decir, luego comparar diferentes frutas en un gran volumen, tiene que ofrecer cierta confianza para poder obtener conclusiones frente a eso. Y esta es otra de las cosas que las herramientas avanzadas de Big Data permiten de una manera sorprendente. Es decir, que la información sea confiable, y esto verdaderamente genera un gran avance en la capacidad, un gran cambio en la capacidad de interpretar información. Y si uno está acostumbrado a hacer modelos de datos o modelos predictivos, el gran cambio de paradigma en la forma de interpretar la información. Entonces, ¿cómo, hasta aquí habiendo definido un poco o a grandes rasgos de qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data, ¿no? Y aquí entonces, ¿cómo lo aplicamos a la gestión de riesgos? ¿Sí? Nuestra especialidad son riesgos financieros aplicados a mayormente bancos o cualquier compañía de la estructura financiera, ¿sí? Pero, eh, pero la lógica es aplicable a un montón de riesgos de compliance, por ejemplo, que son aplicables no solo a compañías financieras, sino a cualquier tipo de industria, sea regulada o no. Entonces la aplicabilidad a la gestión de riesgos es amplia, no necesariamente tiene que ver con las empresas financieras, aunque el foco que yo particularmente le doy en mis trabajos tiene que ver con la industria financiera, pero es completamente aplicable a cualquier industria. En esto hay varios estudios ya realizados y la mayoría coincide en que, sobre todo en la industria financiera, la utilización de Big Data en materia de risk management es más bien incipiente. Pero al mismo tiempo, todos esos estudios coinciden invariablemente es que Big Data es el futuro del risk management. Es decir, estamos recién empezando este camino, pero sin dudas hay un gran prometedor futuro en la gestión de riesgos para todas estas herramientas de Big Data. Y voy a tratar de mostrar en 2 o 3 ejemplos muy concretos el porqué de esta afirmación. Y entonces en los próximos pocos slides lo que voy a tratar de hacer es mostrarles por qué creo que este statement es en efecto cierto. Para eso aprovecho que en el día de ayer, en la revista The Risk Universe, que es una publicación inglesa, en la que aprovecho para pasarles el aviso, uno se puede suscribir 30 días sin cargo. Hay un artículo de mi autoría
que trata esta temática que estamos discutiendo hoy, a los que los interesa, incluso si no, para no tener que suscribirse a la revista ni nada, pueden luego consultar con Lisa o con la gente de Software Shop, y yo les voy a dejar a ellos una copia del artículo, no de la revista porque es propietaria, pero sí una copia del artículo en PDF para que en el caso de que a alguien le interese, como lectura de fin de semana, eh, verdaderamente dudo que a alguien le interese leer esto el fin de semana, pero bueno, siempre hay algún loco como uno, en el caso de que a alguien le interese, se los puedo hacer llegar con todo gusto. El artículo está en inglés, pero creo que hoy creo que es muy difícil encontrar publicaciones en nuestro idioma, todavía no hay tanto mercado. Lamentablemente uno tiene que escribir en inglés para, para armar opinión sobre todo de estos temas tan incipientes. Así que bueno, aquí está la recomendación. Bastante de lo que vemos en esta nota es parte de ese artículo que generosamente esta revista de This Universe ha publicado de mi autoría. Así que aprovecho para hacer la propaganda. Como les decía, particularmente en entidades financieras, Big Data es de hecho una realidad vigente. Hay un estudio de la revista The Economist que tiene un área que se llama The Economist Intelligence Unit, que ha realizado una encuesta a 208 gestores de riesgo, gerentes de gestión de riesgo en bancos de 55 países en todos los continentes, y que muestra la utilización de estas técnicas de Big Data ordenadas por la misma lógica de las 4 Bs, y este estudio me pareció muy interesante para compartirlo con ustedes. Si hablamos de riesgos financieros y vemos que es en el área de los riesgos de pilar 1, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, también riesgo de compliance, que es otra variante del riesgo operacional, y después, bueno, ALM y la integración de la gestión de riesgos en general. Vemos que para cada una de las 4 dimensiones que hablábamos, de las 4 Bs que hablábamos para el funcionamiento propicio de los modelos de Big Data, está, salvo en volumen, que la mayoría ya declara tener ciertos elementos de volumen, pero vemos algunas cosas interesantes, por ejemplo, el riesgo de compliance, y creo que esto es bastante obvio si uno se pone a pensarlo desde el punto de vista del desarrollo del análisis de indicadores para los riesgos de compliance. Pero, por ejemplo, vemos que tiene un gran potencial el riesgo de compliance o cumplimientos normativos en el análisis de Big Data, sobre todo en el análisis de la variedad de datos, es decir, para riesgo de compliance, y ahora luego más adelante les doy un breve ejemplo, uno puede obtener un montón de fuentes de información que permiten hacer un análisis verdaderamente relevantes de cómo enfocar los riesgos de compliance. Y, por ejemplo, en riesgo de crédito también hay mucho crecimiento en esta materia. Recuerden que el estudio dice que la utilización es incipiente, y todavía con esa utilización incipiente, aún así tenemos un impacto concreto en la toma de decisiones en la gestión de riesgos, ya utilizando elementos de Big Data. Creo que esto es muy promisorio en esa materia. La otra pregunta es, de esta encuesta de la revista The Economist, que es del año 2014, es decir, ya ha corrido bastante tiempo, incluso luego de finalizada la encuesta, es qué elementos está usando hoy y qué elementos prevé usar en 3 años. Y esto es a mediados de 2014, con lo cual de esos 3 años ya pasaron 2. Quiere decir que si las previsiones eran correctas, podríamos casi sumar los 2 elementos, las 2 barras de los diferentes colores, el oro o el ocre y el azul.
pero si ustedes ven, ya de manera rutinaria se proveen informes de gestión de riesgos hacia arriba utilizando lógicas de Big Data, ya en el momento de responder a la encuesta y por supuesto con una proyección de gran crecimiento en herramientas para gestión de datos y herramientas avanzadas para análisis predictivos. Es decir, si proyectamos linealmente lo que planteaba la encuesta, hoy quizás el 60% de los encuestados, y esta es una encuesta bastante amplia, estaría, si es cierto la encuesta, el 60% de los encuestados estaría ya usando o pensando concretamente en utilizar herramientas de Big Data para análisis predictivo. Obviamente estas son grandes instituciones las que forman parte de la encuesta, ¿no? Pero en general es una buena forma de mostrar cuál es el estado de la ciencia en este sentido. Quizás la encuesta es un poco promisoria, es decir, se ve con mejores ojos de lo que realmente luego se puede aplicar, pero sí creo que verdaderamente es un indicador muy interesante de por lo menos cuánta fe tienen los gestores de riesgos en que esto efectivamente puede funcionar. Y hablando ya concretamente de la implementación, no tanto de qué es lo que piensan los gerentes, pero sí de la implementación, el estudio da cuenta de en qué áreas ha sido efectivamente exitoso el uso de herramientas de Big Data. Y aquí, bueno, las respuestas son bastante obvias, en el sentido, son bastante intuitivas, quizás en lo que más se utiliza y es en lo que más se necesitaba, tener más flujo de información y más volumen de informaciones, en fraude de tarjetas de crédito y en prevención de riesgo de crédito, de defaults. La parte de liquidez creo que tiene que ver más con un cambio normativo específico que sacó el Comité de Basilea y entonces eso se convirtió en una necesidad concreta para los bancos. Y luego creo que aquí es donde va a haber mucho crecimiento en la parte de anticipación de movimientos de mercado y en la parte de compliance y reportes de compliance. Creo que esa parte va a tener un gran crecimiento a partir de la incorporación de todas estas herramientas, más allá de que continúe la utilización en los marcos, por ejemplo, de riesgos de crédito o de tarjetas de crédito. El estudio mencionado predice que para el año 2007, recuerden que era de 2014, el 90% de la industria financiera utilizará alguna clase de herramienta de Big Data para realizar análisis predictivos como asistencia para la visualización de datos. Nuevamente, yo creo que esto es un poquito, hay mucho goodwill aquí, es decir, creo que las personas que respondieron a la encuesta son personas que ya están familiarizadas con el Big Data y entonces quizás hay un sesgo hacia favorecer esta implementación. No sé si va a ser el 90% de la industria, pero definitivamente sí se ve un gran crecimiento, sobre todo en las entidades financieras más avanzadas. Y creo que cuando se refiere al 90% de la industria, están hablando de bancos internacionalmente activos, ¿sí? De empresas grandes, ¿sí? de empresas grandes que pueden manejar, por supuesto, la inversión. Una de las cosas complejas del Big Data es que se requiere mucha inversión tecnológica y obviamente eso cuesta mucho dinero. Y en muchos casos, sobre todo en el sistema financiero, que es muy regulado, en general los bancos o las empresas que son reguladas solo invierten cuando están obligados a invertir por la regulación y hay poca inversión profunda en términos de solamente mejora de la gestión. Entonces, creo que en Latinoamérica claramente esa figura probablemente no sea el caso, pero sí creo que es una tendencia que vale la pena interpretar. Y veo que tenemos 118 participantes en una charla de Big Data en un viernes, así que
bueno, algo de interés podemos suponer que hay. Antes de terminar, quiero contarles, y antes de pasar a las preguntas que puedan tener, quiero contarles dos o tres elementos muy concretos que creo que sirven de ejemplo para entender o ayudarnos a interpretar cuáles son los cambios concretos que permiten estas herramientas de Big Data, para bajar a tierra, como decimos, eh, esta lógica y que no sean conceptos tan abstractos, sino cosas con las que uno se pueda relacionar. Y creo que uno de los mejores ejemplos de eso es de esa lógica nueva, es el concepto de data lakes. Hasta hace poco, por lo menos en la mayoría de Latinoamérica, muchos bancos avanzaron hacia la lógica o muchas empresas avanzaron hacia la lógica de lo que se conoce como data warehouses, o un data warehouse, en donde en general se almacenan y se gestionan todos los datos disponibles que tiene esa empresa, ¿no? Y de ahí se pueden alimentar los diferentes sistemas, sobre todo los sistemas de reportes. Y esta es digamos, es la próxima evolución de la lógica de data warehouses, porque la tecnología de data lakes permite analizar datos crudos y sin categorización. Es decir, permite procesar. Para tener un data warehouse tengo que tener una estructura de almacenamiento previamente definida que tenga una cierta lógica de estructuración similar a la de una base de datos, digamos. La ventaja de los data lakes es que permite meter cualquier tipo de fruta adentro de este lago, ¿sí? Y entonces, favorecer esta lógica de las 4B, ¿sí? Favorecer más volumen, más velocidad, más veracidad y más variedad de datos. Y una de las cosas que permite justamente estos modelos o la utilización de Big Data es el concepto de Data Lakes, es decir, tener disponibilidad de esta información y que la información no tenga que ser precategorizada o prearmada antes de poder usarla. Y esta es una de las grandes ventajas, ¿no? Entonces, estos data lakes permiten recolectar información de cualquier fuente imaginable, no solo a lo que estamos acostumbrados de sistemas de trading o los sistemas de producción de cualquier empresa, o lo que creíamos más avanzado como comentarios de redes sociales o emails, sino incluso recursos humanos, tarjetas de ingreso, logs de acceso. Hay empresas que tienen, por ejemplo, chips. Aquí me dice Mauricio que hay problemas con el sonido. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Ok, muy bien. Sigo entonces, si sigue habiendo problemas, me vuelven a avisar. Como les decía, logs de acceso, muchas empresas que ya tienen tecnología que se denomina RFID o RFID en la identificación, se manejan, por ejemplo, con la identificación de en qué lugar geográfico de la empresa se encuentran los empleados, y a partir de eso pueden obtener patrones de comportamiento en cuanto a la eficiencia de los diferentes horarios del día, los logs de acceso a las terminales, a los sistemas. Es decir, hay un procesamiento de datos que es de una siguiente generación al procesamiento de datos que estamos acostumbrados a realizar cuando hacemos modelos o cuando tratamos de hacer análisis predictivo. Esta lógica va mucho más allá de eso y genera una cantidad, un volumen y un análisis diferente de los datos en línea con lo que les estaba contando eh, anteriormente. Es decir, depende qué programa usan los empleados, a qué hora, se obtienen indicadores que luego determinan que son indicadores de compliance o de eficiencia dentro de una empresa. Es decir, es un nivel más avanzado, es una siguiente derivada del uso de la información, en mi visión. Entonces, el resultado de la aplicación de estas lógicas es un enfoque integrado de análisis de datos
que permite detectar riesgos antes de que estos se conviertan en pérdida. Es un enfoque completamente prospectivo el de Big Data. Y aquí, sobre todo en sistemas financieros, tenemos uno de los principales problemas o elementos, porque ya voy a hablar un poco de eso, pero por ejemplo, para hacer modelos de riesgo en sistemas financieros siempre hablamos de pérdidas concretas, no hablamos de posibles drivers de pérdidas. Y entonces eso genera también un gran cambio de paradigma. En el marco de los data lakes, la mayoría de estos desarrollos están basados en sistemas, en plataformas que se llaman HDFS o Hadoop Distributed File System. Y esto es una tecnología que permite mezclar las frutas, como les explicaba. Es decir, permite comparar al mismo tiempo datos estructurados y no estructurados. El procesamiento de estadísticas tal cual lo conocíamos hasta hoy, o tal cual lo hacíamos hasta hoy, no nos permitiría jamás combinar una variable cuantitativa con una distribución y emails, ¿sí? Eso no podría ser, es decir, solo son distribuciones de variables lo que podíamos modelar hasta ahora. Con el Big Data, esto es un cambio tremendo de paradigma, es decir, este paradigma permite atacar uno de los principales problemas en la gestión de riesgos, sobre todo en finanzas o en cualquier actividad regulada, que esta es la falta de información. El principal problema que teníamos nosotros cuando modelábamos riesgos en bancos es, o en cualquier empresa para el ejemplo, pero es que no contábamos con información suficiente que nos permita determinar que las distribuciones de frecuencias y severidades sean explicativas concretamente de la situación real de los últimos años, ¿sí? Y esto lo que nos pasaba era básicamente por una cuestión de falta de cantidad y calidad de los datos. Big Data viene a resolver este problema, pero desde un punto de vista diferente. Es decir, no analizamos, como les comentaba, los nexos causales, no nos importan los nexos causales. Es una situación mucho más observacional y además es mucho más prospectiva. Y esto, frente a un regulador tradicional, por lo menos en la industria financiera, puede ser un gran cambio de visión. Porque nuevamente, todo lo que ha escrito el Comité de Basilea hasta hoy, por ejemplo, en materia de regulación financiera, tiene que ver con pérdidas concretas, ¿sí? Y muchos de estos indicadores de Big Data no tienen que ver con pérdidas concretas. Sin embargo, y es interesante ver, como vimos en un gráfico hace 4 o 5 slides, en instituciones financieras relevantes ya se usa para establecer patrones de default en carteras de préstamos y para establecer gestiones de fraude de tarjeta de crédito, antes de llegar a la pérdida, directamente con información de Big Data. Es decir, demuestra que, por lo menos en estos elementos, este enfoque prospectivo funciona. Es decir, anticiparse a la pérdida en estos enfoques ha demostrado funcionar. Y esto abre una discusión, a mi modo de ver, muy, muy interesante, especialmente en la industria financiera, porque fortalece este cambio de paradigma que estamos tratando de explicar, en el sentido de que no hay que esperar a medir las pérdidas para ver cuál va a ser la estructura de la gestión de riesgo, sino que podemos enfocarnos en datos nuevos sin la necesidad de llegar a esa pérdida. Y obviamente es un tema de gran discusión y de discusión muy vigente. El otro elemento que les quería contar antes de terminar es la lógica de lo que se llama en inglés datafication, que yo traduje libremente como datificación, que no creo que exista como palabra, pero creo que tampoco existía datafication en inglés. La lógica de datificación es básicamente convertir un cúmulo de información en puntos
en lo que se llama data points, en puntos de datos, ¿sí? Con este nuevo paradigma, como les decía, los nexos de causalidad dejan de ser el centro del análisis estadístico. No nos importa el por qué. Lo que nos importa más cuáles son las correlaciones que muestran los datos y las inferencias por asociación que emergen naturalmente de los datos. No venimos con una hipótesis previa, es decir, no estamos tratando de probar una hipótesis preformulada, sino que directamente observamos el comportamiento de los datos, y eso se hace a través de básicamente lo que se llama unsupervised segmentation, o segmentación no supervisada. Esto también es una traducción libre de mi parte. Toda la literatura de esto está escrita en inglés, no he encontrado, tampoco he buscado mucho, pero no he encontrado literatura en español. Sofía me pregunta qué es segmentación no supervisada. Te ruego, Sofía, que dejes esa pregunta para el final, así la explico en más profundidad y no pierdo el hilo de la presentación. Pero básicamente el objetivo de la segmentación no supervisada es el hecho de no venir con una idea previa, es decir, no tratar de satisfacer una hipótesis, que es la forma en que modelamos tradicionalmente en estadística, y esto es mirarlo completamente del otro lado, es decir, no vengo con una idea prevista de qué es lo que está haciendo la data, sino que observo el clustering, que es cómo los puntos de datos, cómo la data se asocia naturalmente en el comportamiento. Y cuando uno ve un modelo de Big Data en la práctica, los modelos de Big Data tienen representación gráfica que es muy interesante. Y uno ve literalmente los puntos de datos, muchos puntos de datos, millones. Y entonces los ve que se van juntando. Y la representación gráfica no son gráficos como estamos acostumbrados a ver, que son distribuciones, sino que directamente son mapeos por segmentos, es decir, como si fuera un universo de cuadrantes. Y cuando uno ve el Big Data aplicado en ese universo de cuadrantes, ve que depende, sin una idea previa de cómo deben estar definidos esos cuadrantes, el clustering hace que los puntos específicamente aparezcan juntándose en clusters, juntándose en grupos, ¿sí? Y esos clusters hacen que se produzca una segmentación natural de la información, que yo no predefino. En general, con la estadística tradicional, yo predefino los segmentos. Es decir, digo que la probabilidad de default es 90 días de atraso. Antes de 90 días de atraso en una deuda, no hay default. Después de 90 días de atraso en una deuda, hay default. Y entonces chequeo toda la serie de datos y los que pasan de 90 se encienden y los que no pasan de 90 no se encienden. Eso es una segmentación supervisada. Es decir, yo determino dónde está el punto de quiebre y observo cuáles de los puntos de datos son los que se ajustan a mi idea predeterminada. Con la segmentación no supervisada, no establezco ningún punto de quiebre previo. Observo en cómo la data se comporta y en dónde es que se juntan más de estos datos. Y entonces la que habla, la que me da la información es la propia data. ¿Sí? La que me da la información es la propia data. Godfrey está mandándome unos links, la verdad que no sé de qué se trata, pero luego lo podemos ver en el momento de las preguntas y sobre ese tema con mucho gusto. Entonces, toda esta información es la que a través de estos elementos nos brindan los datos. Y esa es la lógica de la segmentación no supervisada. Y ese es un cambio importante porque quizás para mis datos, 90 días en el atraso de un pago no es relevante y el clustering natural se da en otro punto de la historia de los datos. Y entonces, al no ya venir con un preconcepto, con un presupuesto,
no estoy, no estoy, no estoy generando o no estoy orientando, predefiniendo la data hacia ningún lado. Esa es una de las grandes cambios, una de las ventajas del Big Data. Entonces, el proceso de datificación involucra la digitalización masiva de datos de manera rápida, eficiente, automática y de bajo costo. Y esto es otro de los elementos clave para el Big Data porque permite incorporar el análisis de grandes cantidades de datos que antes no estaban disponibles. Es decir, esto permite hacer minería de textos, por ejemplo, donde la computadora busca palabras claves o frases que clasifica e interpreta con reglas heurísticas y que se convierten en data points. Es decir, se pueden buscar en los periódicos, en todos los periódicos del mundo de los últimos 100 años, ciertas frases puntuales que luego tengan algún significado como data point y directamente la capacidad computacional puede armar toda esa serie de datos de forma automática y eficiente. Cosa que para la estructura estadística tradicional hubiera sido impensable desde el punto de vista de dataficar toda esa información. Y aquí es otro de los grandes, de las grandes contribuciones que yo creo que hace el Big Data en este sentido, es decir, que hace el Big Data en el cambio de paradigma en este sentido. ¿De qué forma favorece la datificación el cambio de paradigma? Es que permite pasar a manejar datos predictivos en lugar de esperar las pérdidas incurridas, ¿no? Y esto es lo que decíamos hace un rato en cuanto a este gran cambio de paradigma, ¿no? Es decir, la tradición de medir y modelar riesgos siempre en base a pérdidas, sobre todo en materia financiera, ¿sí? Pero en general hay una tradición de medir riesgos, sobre todo para capital, regulación de capital financiera, ¿no? Y esto abre un gran importante debate que creo que será muy sano, dar en línea con cuáles son las herramientas para medición de riesgo. Para finalizar y no quitarles más de su valioso tiempo y tratar de mantenerme dentro de la hora preestablecida, rescaté de un estudio de IBM, rescaté de un estudio de IBM un poco las precondiciones, o lo que yo interpreto de las precondiciones para el buen funcionamiento de Big Data, para aquellos que están interesados en embarcarse en esta aventura que supone este gran cambio de paradigma. Y esto mide a organizaciones que a través de ciertos indicadores se consideran como outperformers, es decir, como que han funcionado mejor que la media, y esto es en base a altos niveles de crecimiento y altos niveles de rentabilidad. Y estas son empresas con concesión pública y con información pública. Y los otros que son underperformance, quiere decir que han estado bastante por debajo de la media en materia de crecimiento y resultados. Obviamente que no son indicadores tan concluyentes, pero creo que los resultados son interesantes, es decir, los que anduvieron mejor tienen significativamente mejor acceso a los datos, han demostrado que han sacado conclusiones de los datos y han demostrado que pueden trasladar esas conclusiones a acciones concretas. Y creo que esto es lo que resume el paradigma de Big Data, es decir, obtener grandes cúmulos de información, analizar esa información de manera estilizada con el nuevo paradigma o complementar viejo y nuevo paradigma y llevar esos datos a la acción concreta, ¿sí? Creo que esta es me parece que es una buena lección práctica
de cómo verdaderamente uno puede orientar esta planificación en este sentido. Como conclusiones breves, la incorporación de herramientas complejas como esta requiere inversiones importantes, requiere mucha capacitación, requiere abrir mucho la mente, sobre todo las personas que estamos desarrollando modelos hace mucho tiempo. Es un fenomenal cambio de paradigma para nosotros, es un cambio en la forma que tenemos de entender la estadística, el comportamiento de la estadística. Pero yo estoy convencido de que esto permitirá obtener mejoras sustanciales en la medición y en el modelaje de los riesgos. Creo que es un camino que ya se ha iniciado y que va a ser no simple, va a ser un desafío muy importante, pero creo que es una dirección que ya se ha encaminado y que será muy, muy interesante de transitar. Es un desafío sin dudas interesante. Y frente a ese desafío, como decía Ortega y Gasset, hay que encararlo con esfuerzo y esperanza, porque, decía Ortega y Gasset, el esfuerzo sin esperanza solo conduce a la melancolía. Muchísimas gracias por su tiempo. Quedo disponible para las preguntas que puedan tener.